La semana pasada, mientras el primer ministro Netanyahu se reunía con el presidente Trump, Steve Bannon en su programa popular War Room me invitó a mí al plató para hablar sobre la importancia de esta reunión y en un momento de la entrevista, él me pidió que respondiera a aquellos en el movimiento América Primero, como Tucker Carlson, que se oponen a la cooperación de Estados Unidos con Israel para derrocar al régimen iraní. Miren este clip. Ravi, usted tiene una parte poderosa y creciente del movimiento MAGA y particularmente en la política de seguridad nacional de América Primero. Y eso es, yo llamaría a Tucker Carlson, Darren Beatty, Kurt Mills, y estas son algunas de las personas más inteligentes en este movimiento y grandes seguidores del presidente Trump, y de hecho añadiría a Grace Jones, que maneja nuestras redes sociales, y que no hay una cantidad insignificante, probablemente 50-50 de ustedes en el War Room, pose que está en las redes sociales, en las salas de chat y hablan de esto todo el tiempo, que un desencadenante para ellos, y si mencionas guerra con Persia, y si mencionas incluso ataques aéreos sobre Irán o Persia, que dicen, hey, tal vez no estás pensando en esto, ¿cuál sería tu enfoque para ellos? Literalmente dicen, ok, no podemos hacer eso. ¿Qué les dices a esas personas para tratar de hacer que se unan? Estas son las personas que dicen, hey, mucho de esto es la cola moviendo al perro en el Medio Oriente. Realmente no tenemos una pelea allí. No es nuestra. Escuchamos a Bannon, escuchamos a Gavney, escuchamos a la multitud anti-yihad, pero no estamos comprando eso. Aún pensamos que la cola mueve al perro. Y estamos completamente en contra de esto. Ahora sí, Vivi, lo dijiste bien allí y estoy de acuerdo contigo. Es el trabajo de su vida. Él cree en su corazón que es una amenaza existencial. Y creo que él siente que bajo su vigilancia tiene que encargarse de eso. Y no sabemos cuánto durará su vigilancia. Entonces, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a ese elemento del América Primero que está bastante en contra de esto, señor? Bueno, primero lo que dije antes, y eso es que el comportamiento nefasto de Irán no se limita al Medio Oriente. También están financiando mucho de lo que está ocurriendo en su frontera sur, y están trabajando muy de cerca con los cárteles. Ellos son activamente un enemigo de América, no solo en teoría. También señalaría al pueblo iraní que está sufriendo bajo este régimen. Irán en realidad no es muy religiosa, tienen la menor asistencia a mezquitas per cápita en cualquier nación musulmana. Y tienes una población sufriente que en realidad es bastante pro-occidental e incluso pro-israelí y está sufriendo bajo los mulás y muy parecido a Lao Baixin en China. Pero principalmente también argumentaría que está simplemente pateando la lata si no lidias con Irán. Y tenemos una oportunidad. El régimen está tambaleando, está al borde del colapso. Y el momento para cambiar las cosas, ¿por qué deberíamos vivir en perpetuidad con este régimen supremacista de la Sharia yihadista que comenzó en 1979? No es una ley de la naturaleza que ellos tengan que gobernar uno de los países más grandes del Medio Oriente. Y si el régimen de los mulás iraníes cayera, no sería como Siria. No sería reemplazado por otro grupo radical. Irán es una nación bastante avanzada, relativamente occidentalizada. Si pensamos en lo que era bajo el Shah, tendríamos un socio muy poderoso con Occidente. Y el efecto en cadena de la paz en todo el mundo sería increíble. Y esto es de hecho un tema de seguridad nacional para Estados Unidos también. El régimen iraní, si no se aborda, si permanece en el poder, si sigue vendiendo su petróleo, lo cual Donald Trump está deteniendo, pero si el régimen iraní sigue en el poder, habrá una yihad. La yihad no es solo un pasatiempo para ellos. La yihad es en lo que invierten su dinero, no en su propia gente. Habrá yihad continuando en todo el Medio Oriente, en toda Europa, en toda Sudamérica y en los Estados Unidos, en perpetuidad mientras ese régimen continúe en el poder. Compartiré otro fragmento de esa entrevista en un par de minutos, pero solo para entender lo sucedido. Antes en la entrevista, yo mencioné que Irán no solo financia a Hamas y Hezbollah y a los Houthis y las amenazas a Israel y a la región en el Medio Oriente, sino que hace más de una década Irán ha estado financiando ramas de Hezbollah en Venezuela y Paraguay. Sí, en realidad hay un Hezbollah en Sudamérica, en América del Sur y Central, y esa rama de Hezbollah está muy involucrada en el tráfico de drogas y el tráfico de personas y de hecho, han sido durante años socios comerciales de los cárteles mexicanos, así que gran parte del tráfico de personas y tráfico de drogas que viene a través de la frontera sur
tiene una participación directa de Irán. Mi punto era que Irán, al menos hoy, es un enemigo de los Estados Unidos. Siempre llaman a los Estados Unidos el Gran Satán y hablan de derribar a los Estados Unidos y aún más importante, Irán firmó un acuerdo de cooperación de 25 años, un acuerdo de cooperación estratégica con el Partido Comunista Chino, la principal amenaza de Estados Unidos. Como parte de ese acuerdo, el Partido Comunista Chino compra grandes cantidades de petróleo iraní. El 90% del petróleo que Irán vende actualmente lo vende al Partido Comunista Chino, así que esta asociación entre China, el principal enemigo de los Estados Unidos, e Irán, y la financiación iraní de comportamientos nefastos que afectan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos en la frontera sur debería ser suficiente para aquellos que son American First se den cuenta de que la amenaza iraní no es solo una amenaza regional para Israel, que la cual Estados Unidos no tiene interés. Irán en realidad es un enemigo activo de Estados Unidos. Pero luego de un par de minutos, Steve Bannon me hizo la pregunta de una manera diferente, volvió a sacar el tema y me pidió nuevamente que respondiera a aquellos en América primero que se oponen a la cooperación de Estados Unidos con Israel para acabar con Irán. Echa un vistazo. Gaza y Hamas y todo eso son un síntoma del problema, según Bibi, no es el problema en sí. Su problema, según él, es la hermandad musulmana y su financiamiento. Pero el gran satán que ha visto históricamente en su vida son los persas e Irán. Y tiene una oportunidad con una audiencia del presidente Trump para convencerlo de apoyarlo en una jugada militar. ¿Estoy equivocado en eso? ¿Estoy soñando esto? ¿O ese es el propósito? El propósito de la reunión no es sobre el reemplazo. No se trata de si van a volver a Gaza o si van a ir al desierto del Sinaí, si habrá más presencia en Judea y Samaria y si se ocuparán de Hamas. Sí, todos esos son elementos de esto. Pero lo central es lo que Bibi ha querido lograr y necesita que un presidente estadounidense lo respalde. Y cree que el presidente Trump es el más lógico y abierto a su postura, ya que los demócratas le permitieron esencialmente obtener un arma nuclear. Que el presidente Trump, que piensa fuera de lo convencional en su mejor oportunidad, aunque tiene a intelectuales destacados como Tucker Carlson, Kurt Mills, Darren Beatty y docenas de otros que dicen que es una jugada de tontos. ¿No es ese el argumento que está presentando ahora mismo en la oficina oval, señor? Absolutamente, porque en esos otros temas que mencionaste como el gobierno de Hamas en Gaza y qué hacer con algunos de esos otros problemas. Ya hay un acuerdo entre la administración de Trump y la administración de Bibi. Sabemos que ya se han hecho declaraciones al respecto. Es en el tema de Irán donde supongo que no podríamos decir que no estamos seguros de que el presidente Trump haya sido convencido por Netanyahu, pero todo lo que mencionas, Steve, apunta al hecho de que hay un problema mucho más grande aquí, que es: ¿nos tomamos en serio la amenaza a la civilización occidental? Porque los supremacistas de la Sharia, los cataríes, la hermandad musulmana y los chiitas en Teherán son muy serios en su deseo de derrotar nuestra civilización. Y yo no veo esa determinación en nuestro lado de la misma forma. ¿Nos tomamos en serio ganar? ¿Nos tomamos en serio que nuestra civilización derrote al enemigo que busca tomar el control? Mira lo que está pasando en Europa, mira lo que está pasando con la supremacía de la Sharia allí. Y creo que una pregunta para Tucker, Darren Beatty y todos en ese lado del debate es: ¿realmente se toman en serio esta batalla? ¿Este choque de civilizaciones? ¿Están dispuestos a rendirse en este choque? ¿Son acomodaticios en todo esto? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la victoria? A diferencia de la primera vez que respondí la pregunta, donde traté más la geopolítica de la situación, en esta respuesta estaba hablando de algo mucho más profundo: el régimen iraní y todos los otros elementos yihadistas en el Medio Oriente, muchos de los cuales son financiados y respaldados por los iraníes y nuevamente son respaldados por el Partido Comunista Chino, realmente tienen el objetivo de derribar el mundo occidental. Piensa en todos los disturbios que vimos en Europa y en Estados Unidos. Y el impacto de la ideología yihadista y del dinero yihadista fluyendo hacia Occidente. Hay un objetivo declarado de estos yihadistas, o lo que algunos llaman supremacistas de la Sharia, de acabar con el mundo occidental, y eso es algo que todos los que son de América primero, todos los que Steve mencionó, todos los que están en este campo y realmente creen en la naturaleza preeminente de la civilización occidental, deberían entender que la lucha de Israel es contra aquellos que intentan acabar con la civilización occidental. Hay otro punto importante aquí: una verdadera política de Medio Oriente de América primero
que personas como Tucker Carlson y Darren Beatty y otras personas que mencionó Steve Bannon están defendiendo, quieren ver a Estados Unidos menos involucrado en conflictos regionales, quieren que Estados Unidos gaste menos recursos estadounidenses y ciertamente no tener soldados estadounidenses ni tropas en el terreno. Cualquier política que permita que Hamas, Hezbollah y los Houthis, los próximos iraníes y el propio régimen iraní permanezcan en el poder, invita a más conflictos y a una mayor necesidad de intervención y recursos de Estados Unidos en el futuro. Una política de Medio Oriente no intervencionista que también traería paz a través de la fuerza se cumple mejor dando a Israel lo que necesita tanto militar como diplomáticamente para ocuparse de sus enemigos por sí sola. Es mucho menos costoso, tanto en términos de material y recursos como de recursos humanos, que dejar al régimen iraní en su lugar. Una política exterior de América primero que busca menos involucramientos directos en conflictos extranjeros se sirve mejor empoderando a aliados fuertes para que manejen amenazas regionales sin que Estados Unidos tenga que intervenir. Lo que significa menos fuerzas estadounidenses, bases estadounidenses, personal estadounidense, significa más paz y menos conflicto. La asistencia militar y diplomática a Israel en este contexto es América primero.